Bueno, bienvenidos. Vamos a ver la reacción de los mercados a la noticia que sale 9 de la mañana, hora colombiana, declaraciones de Jeremy Powell en el simposio de Jackson Hole. Es una declaración que es bastante relevante desde el punto de vista de la expectativa que hay acerca de las posibles alzas en tasas de interés el mes entrante, dependiendo del comportamiento de la inflación. Hay dudas en el mercado si se va a aumentar 50 puntos básicos, 75 puntos básicos, y de acuerdo, pues obviamente él no va a decir hoy cuánto va a hacer el alza del mes entrante, pero sí el tono con el cual se vaya a referir al tema de la inflación y a los temas pues macro a nivel global y obviamente particular en Estados Unidos, le van a dar a los analistas pues obviamente un rumbo específico. Ya son las 9 de la mañana, en este momento estamos empezando a ver la volatilidad. Tenemos en pantalla 6 activos, libra dólar, tenemos el WTI, aquí tenemos el euro dólar, por este lado tenemos el oro y tenemos el Bitcoin, por aquí el índice Standard & Poor's 500, los futuros del Standard & Poor's 500. Lo primero, estamos viendo la primera reacción en todos los activos, algunos con una volatilidad un poco más grande que otros, como son velas en marcos menores, pues obviamente lo que estamos buscando es pues, ver cuál es la reacción realmente del mercado, pero al mismo tiempo me gusta mucho que los estudiantes vean este tipo de eventos en tiempo real o ya después en una grabación que les subamos, en este caso vía YouTube y por todas las redes sociales de Notas de Bolsa, practicando, estudiando lo que serían las velas japonesas, que es algo que va a ser bastante relevante en lo que sería la operativa con los diferentes activos. Ahí tenemos cómo, sin ver la noticia, tenemos una corrección importante en este momento en el Standard & Poor's, tenemos corrección en el Bitcoin, corrección en el oro, se viene abajo la libra dólar, el WTI también está presentando en este momento una corrección importante y empiezan entonces a funcionar lo que son los compradores y los vendedores en la formación de las velas japonesas. Esto es muy relevante, como aquí cogiendo la libra dólar, la vela japonesa nos está mostrando con el color primero que está bajando el precio. Aquí nosotros tenemos el nivel del precio en esta zona cuando abrió la vela de 5 minutos. Los vendedores se están apoderando del mercado y están haciendo que el precio baje. Y cuando se nos presentan las mechas o las colas de piso, es una presencia de compradores. La vela no da la información completa hasta que no termine de cerrar, hasta que verdaderamente no cierre. Tenemos el oro con un movimiento muy fuerte abajo, tenemos el Bitcoin con un movimiento fuerte abajo, el S&P 500 se viene muy duro también. Los activos que estamos revisando, todos en este momento andan con una corrección importante. Aquí hay entonces que empezar a mirarlos uno por uno. Vamos a iniciar con el Bitcoin en velas de 5 minutos y miremos cómo subía el mercado previo a la noticia, anticipándose con una volatilidad importante y ya está aquí la lucha. Vamos a tener soporte en la zona de los 21, vamos a ver qué valor nos da esta zona, nos da los 21,090, psicológico el nivel de 21, y vamos a tener una resistencia ya en este marco de tiempo aquí en esta zona. Básicamente lo que está sucediendo entonces es lo siguiente: las declaraciones o la primera reacción del mercado a las declaraciones de Jeremy Powell, pero eran las 9 en punto, él no ha dicho nada, ya venía con un sesgo bajista importante. El mercado realmente lo que está es especulando, porque no ha salido como cuando sale una noticia que salió un dato puntual. Dato de inflación, sube en 0,5, no, él va a empezar una conferencia y va a hablar de la economía y va a hablar de qué espera de la economía, pero el mercado ya reaccionó. No es una noticia como tal del calendario económico, sino en el sentido de que no es una noticia numérica, datos de inflación, datos de tasas de interés, las construcciones en Estados Unidos, sino que es una conferencia y el mercado de una vez arrancó para abajo. Por eso, la importancia cuando estamos teniendo análisis técnico de evaluar niveles de soporte y de resistencia
para tener también una operativa, aunque la recomendación cuando el movimiento está con estas volatilidades muchas veces es no operar o esperar a que el movimiento esté muy extendido. Veamos el SP500 también en velas de 5 minutos, ya está haciendo nuevos mínimos. Esto tiene una volatilidad muy fuerte, ya así están las declaraciones. Estoy yendo con el zoom a la parte de abajo a ver dónde tenemos unos niveles de soporte importante y donde para lo que sería el intradiario tendríamos la resistencia que sería en la zona de máximo anterior. Por aquí en esta formación doble piso podría en cierta medida empezar uno a buscar algún tipo de trade contra tendencia, siempre con un nivel de stop fijo o con estrategias reduciendo el tamaño del lote para no exponer de una vez todo lo que uno quiere invertir, sino ir haciendo entradas escalonadas, 2 o 3 entradas, la primera aquí, la segunda más abajo, la tercera más abajo, con la expectativa de que cuando el mercado empiece verdaderamente a tomar el rumbo, si las velas empiezan a recuperar, pues el de abajo va a estar positivo, este intermedio que estuvo negativo se va a poner positivo y el otro, obviamente aquí cuando regrese el precio a la primera entrada, estaría en cero. Los de abajo positivos y este primero en cero. Hay como hablando de estrategias que se puedan presentar. Tenemos niveles de soporte y resistencia también entonces para el SPX, que está haciendo la libra dólar, que venía con una recuperación importante. Tenemos, si el movimiento se llegara a venir aquí abajo, también habría una posible zona contra tendencia y movimientos muy extendidos arriba de esta zona, podría pensarse también entonces en cortos. Recordemos que el mercado lo podemos trabajar en compra o en largo cuando creemos que el precio va a subir y en venta o en ventas en corto cuando creemos que el mercado va a bajar. Tenemos la posibilidad en mercados internacionales de trabajar con las dos vías, que es algo que nosotros siempre tenemos ahí presente y que es bastante útil. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? Que ya lo analizamos. Bueno, en este momento está respetando la EMA de 200 periodos. Miren esta vela estuvo abajo y ya empiezan a entrar compradores. Ya el mercado está dándole un mínimo por lo menos a la primera reacción. Aquí va a estar el soporte principal, pero esta vela, los que ya manejamos velas japonesas, estuvo roja y la presencia de compradores empieza a manifestarse y a decir que este precio aquí ya le parece muy barato y por eso está subiendo. Hay que seguir haciendo el seguimiento para poder tener, obviamente, cuál sería la reacción definitiva después de alzas, después de las declaraciones de Jeremy Powell con ese sentido. ¿Qué está haciendo el oro? Esta mañana hicimos un live y la grabación queda en el canal YouTube, en donde estábamos con hipótesis antes de que sucediera la noticia, que es cuando tenemos nosotros que intentar tener las hipótesis, no siempre mirando con retrovisor para ir a hacer un evento el lunes y decir esto aquí dio una oportunidad de entrada o no dio una oportunidad de entrada. Primer soporte que ya empieza a validar también en el oro aquí en esta zona, presencia hasta de la estuvo roja y presencia de compradores empieza a ser relativamente importante. Nuestro curso de entrenamiento trader con clases en vivo, 3 meses a 1 año de práctica y los horarios y las fechas son acordables. Es el único sistema con un solo estudiante por clase. Somos una escuela virtual de trading. Ahí estamos entonces con el movimiento. Estamos exactamente en los primeros 5 minutos, porque los segundos, perdón. Esta fue la reacción a las 9 y esta es la reacción ya de 9:05 a 9:10 dentro de lo que sería la conformación de las velas japonesas. El Standard & Poor's, que lo vimos al inicio, ya también están entrando una cantidad importante de compradores negando parte de esa vela. Eso es absolutamente fundamental entre lo que sería la operativa. Démosle aquí, por ejemplo, en la libra dólar, a pesar de ser un marco de 5 minutos, esta EMA de 200 periodos es muy, muy importante y ahí está, validando niveles de soporte. ¿Cuánto ha rebotado desde los mínimos? Ya tenemos unos 298 puntos que son 29.8 pips, casi que 30 pips, lote de 0.10 en este rebote son $30. La hipótesis entonces son dos. Uno es la volatilidad, en donde vamos a escoger niveles de resistencia para movernos en corto, niveles de soporte para movernos en largo, y cuando termine la volatilidad, 1 hora, 2, 3 horas después, hay que volver a coger los distintos activos y ya mirarlos en un marco de tiempo un poco más grande, puede ser en M30, puede ser en 1 hora,
y ver cuál fue el resultado final. Si pasadas, estamos en velas de 1 hora en el WTI, si pasadas 1, 2 horas después de la volatilidad inicial permanece este patrón que está siendo bastante interesante, un patrón de colas de piso que nos están dando un rebote importante, muy posiblemente para la semana entrante, porque este activo cierra hoy al final de la tarde, tengamos un movimiento entre las zonas de soporte y resistencia, y más aún, si logra romper este techo hacia arriba, obviamente, pues tendríamos una recuperación adicional en el precio del petróleo, que ha tenido, ya mirándolo en marcos mayores, voy a irme a velas de 4 horas, una recuperación muy fuerte desde la zona de los mínimos. Empezamos a ver cómo otros indicadores, ya en velas más potentes de 4 horas, van siendo relevantes. Si al cierre de la vela de 4 horas, vamos a ver cuánto nos falta para el cierre de esa vela de 4 horas. Si al cierre de esa vela de 4 horas, todavía nos faltan 229 minutos, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, apenas está empezando la vela de 4 horas, claro, empezó a las 9. Esta fue muy bajista y rompió la EMA de 200 periodos. Esta vela del cierre va a ser clave. Si nos deja una vela alcista, nos vamos a mover hasta la parte alta con un primer objetivo aquí abajo. Si la vela cierra bajista, va a profundizar esta corrección y va a venir aquí el movimiento. Tenemos que empezar a mirar los niveles nuevamente entonces en marcos menores para poder tener cuáles son los soportes o resistencias que se van vulnerando o respetando en los marcos menores para irlos validando después en M15, en 30, en 1 hora, en 4 horas, en diario. Yo pues diario ya es un marco bastante fuerte, pero para el cierre de la vela diaria hay que esperar hasta que termine la jornada, que sería a las 4 de la tarde. Interesante reacción también entonces en este momento en el WTI. El euro, importantísimo lo que está sucediendo con el euro. En las horas de la madrugada recuperó la paridad. Este mínimo es el mínimo de los últimos 20 años en la cotización del euro con dólar. Ha hecho 2 intentos de romper la paridad. En este momento está recuperando muy bien ese nivel. Esta volatilidad fue muy fuerte cuando salió la noticia o cuando empezó a hablar Jeremy Powell en el simposio de Jackson Hole, pero no sabíamos qué estaba diciendo. Y apenas está empezando, lleva 5 minutos hablando y eso puede durar media hora. Ya tenemos un punto, incluso para la semana entrante. Si respeta o no la paridad del euro-dólar, eso da un poquitico más abajo. Ahí lo tengo en 1.0038. Si respeta o no la paridad, la recuperación de niveles iríamos 1.10, 1.15, 1.20. Importante reacción en el euro. ¿Qué sigue pasando con el Bitcoin? No pudo con la primera resistencia. Por eso es que nosotros hablamos de ventas en la zona de resistencia y después de compras en la zona de soporte. ¿Cuál ha sido la reacción desde el máximo hasta este último mínimo? Ya tenemos unos 22 pips de caída. El que hubiera montado una venta aquí en esta zona ya está positivo. Muy poquito, pero ya está positivo. Con este movimiento tan especulativo tenemos zonas clave. Yo insisto mucho en que una cosa es hacer estrategias de scalping en marcos menores y ya después, en la medida cuando pase la volatilidad, sí pensar mucho en operaciones de más largo plazo o de un punto importante. El eurodólar primero abajo, ya va recuperando. La libra dólar primero abajo, respeta de más 200 periodos, ya va recuperando. El oro, ahí va intentando romper la zona de resistencia, muy fuerte. Mire cómo validó muy bien el soporte, lo vimos, alcanzamos a trazar la zona de soporte, la respetó, hablábamos de la presencia de compradores que nos dejaba esta mecha, esta cola de techo, y mire lo que viene dando ya. Esto ya trae un movimiento muy bonito, el oro en este marco de tiempo. Para los estudiantes, siempre la recomendación con las noticias para estudiar las velas, los patrones de velas, cómo se niegan esos patrones de velas que en un momento determinado cambia mucho el panorama. Ahorita estaba verde, ya la tenemos roja, la fuerza compradora está empezando a desvanecerse, el manejo de los marcos de tiempo que es siempre tan importante. Los invitamos a nuestra página web www.notasdebolsa.com. En la pestaña Formación va a encontrar en el curso personalizado toda la descripción. Recuerde, un solo estudiante, horarios y fechas a acordar.
y tenemos 3 meses a 1 año de práctica. Las clases son en vivo y obviamente son virtuales. Nosotros somos una escuela virtual de trading. Y el curso semipersonalizado es con varios asistentes, algunas veces martes y jueves de 7 a 9 de la noche, otras veces son los sábados, pero todavía no tenemos fechas. Síganos en redes sociales, esté atento de todas nuestras publicaciones, nuestra empresa Notas de Bolsa, Escuela de Trading. Que pasen un feliz día, muchas gracias.